Muy buenas tardes, chicos y chicas del séptimo año básico. Good afternoon. Bueno, espero que dentro de todo lo que estamos pasando, ¿verdad? Estemos bien, ¿ya? Que tengamos cierto salud, comida, techo, que es lo más importante, y por supuesto el cariño y el apoyo de nuestros seres queridos y de repente las personas que menos esperamos también podemos recibir mucho cariño, así que eso también hay que agradecerlo. Bien, entonces para empezar con la clase de hoy, chicos, va a ser bastante corta, un poco más breve que las otras porque la verdad no es difícil esta materia. Y es la segunda parte o la continuación en realidad de la clase anterior. Recuerden que vimos las parts of the speech, como dice el título, que eran las partes del habla, ¿cierto? En la sesión anterior vimos lo que eran los nouns, que eran los sustantivos. Después vimos los pronouns, que eran los pronombres. Y en tercer lugar vimos los adjectives, que son los adjetivos, ¿ya? Bueno, los nouns o sustantivos dijimos que eran los nombres, ¿cierto? Propiamente de cosas o de personas o capitales, marcas, ¿cierto? Pero nombres, ¿cierto? Existen los proper nouns, que son los sustantivos propios, como por ejemplo los nombres de una persona. Por ejemplo, Pablo, Carlos, ¿cierto? Benjamín, etcétera, ¿cierto? O el nombre a lo mejor de una marca, McDonald's, Adidas, Nike, ¿cierto? Y están también los common nouns, que son los sustantivos comunes, que en este caso también son nombres, pero son nombres de cosas que pueden ser cualquier cosa. O sea, por ejemplo, si yo digo silla, puede ser cualquier silla. Si yo digo mesa, es un sustantivo común. ¿Por qué? Porque hay muchas mesas y puede ser cualquier mesa, ¿cierto? Entonces, recuerden que los sustantivos comunes son los nombres de cosas que pueden ser cualquier cosa, mientras que el sustantivo propio son cosas específicas, o sea, que tienen nombre, y nosotros al nombrarlas estamos hablando de esa cosa y no de otra, o de esa persona y no de otra, o de esa marca y no de otra. Después teníamos los pronouns, que eran los pronombres. Los pronombres eran yo, tú, ella, él, ¿cierto? Ustedes, nosotros. Y eso en inglés se dice, por ejemplo, I, que significa yo, you significa tú, o también en plural you significa ustedes. O sea, puedo decir tú o ustedes, dependiendo de la oración, usando el you, ¿ok? They, que significa ellos o ellas. We, que significa nosotros. Él significa, o sea, en inglés se dice he. Y ella en inglés se dice she, ¿ya? En ese caso, claro, estamos hablando de la tercera persona al nombrar a él o a ella. Recuerden que la tercera persona es la persona de la que estamos hablando, pero que no está en el momento del que estamos hablando. Estamos como, por así decir, pelando a una persona, disculpen la palabra, pero es como eso, como hablar de otra persona. Entonces, cuando hablamos de otra persona, podemos decir él o ella, ¿cierto? O también podemos poner el nombre, ¿cierto? Pero recuerden que el pronombre lo que hace es reemplazar el nombre de algo. Porque si en una oración ya nombramos, por ejemplo, a una persona, no vale la pena nombrarla de nuevo. Entonces podemos decir, Pablo es profesor de inglés. Él trabaja en el colegio Donay, ¿cierto? En vez de decir Pablo es profesor de inglés. Pablo trabaja en el colegio Donay. Claro, entonces para no repetir tanto y no ser repetitivos, usamos los pronombres para reemplazar. Y los pronombres son él, ella, tú, ya, eso sería. Y tenemos los adjectives, o sea, los adjetivos, que serían, los adjetivos son palabras que nos sirven para describir, ya, o sea, hablar de cómo es algo. Por ejemplo, no sé, si es chico, si es alto, si es gordo, si es flaco, ya, si es lindo, si es feo, ya, o si es rico o es malo, ¿cierto? Si es asqueroso o es exquisito. Esos son los adjetivos, ¿ya? Entonces hoy día, para continuar con la segunda parte, vamos a ver los tres que nos faltan, ¿ya? Sería los verbos, verbs, adverbs, adverbio y preposición. Vamos el verbo, verb. Dice, a verb is the action of the sentence, ¿ya? Siempre tengan en mente que los verbos son acciones, o sea, son cosas que hacemos, ¿ya? Podemos estar haciéndolas, o las hicimos, o las vamos a hacer. Pero todo lo que implica acción, ¿ya? Es un verbo. El verbo, la acción de la oración, ¿ya? Dice, nos muestra lo que alguien o algo está haciendo. Entonces acá hay ejemplos de verbos. Run, significa correr, ¿cierto? Es una acción. Paint, pintar. Y read sería leer, ¿cierto? Entonces, dicho eso, podemos hacer
los siguientes ejercicios, o sea, el siguiente ejercicio, pero dice antes, a verb, un verbo, es la acción de las oraciones, ¿cierto? ¿Qué está, o también responde a la pregunta, ¿qué está haciendo el sujeto? O sea, ¿qué está haciendo la persona en la que estamos hablando en una oración? O la cosa de la que estamos hablando, ¿cierto? Dice, en el ejemplo de abajo entonces hay que encontrar el verbo. Dice, Erin is running the 5K, ¿cierto? Erin está corriendo los 5 kilómetros. ¿Cuál? O sea, la pregunta sería entonces, ¿qué está haciendo Erin? La A, is, B, 5K o C, running. Veamos. Veamos. Si su respuesta fue is, no está correcta, ¿ya? Porque is también es un verbo, pero es un verbo que solo ayuda, ¿ya? No es un verbo principal. En este caso, fíjense, el verbo principal sería la C, o sea, running. Correr es el verbo, ¿ya? Los que respondieron correr está excelente, ¿ya? Running, porque recuerden que running sería correr, y correr es una acción, por lo tanto es un verbo. Porque también nos está diciendo en esa oración, porque recuerden que depende del sujeto y de lo que está haciendo, dice que responde a lo que Erin en este caso estaba haciendo en la oración. Y Erin estaba corriendo, así que ese sería el verbo. Ahora pasamos al adverb o el adverbio. Dice, an adverb describes how the action is performed. Un adverbio describe cómo una acción se efectúa, ¿ya? Cómo hacemos algo en el fondo. De qué manera hacemos una acción, ¿ya? Nos dice cuánto, ¿cierto? Qué tan seguido, dónde, ¿cierto? O cuándo esto está hecho. Por ejemplo, miren, ¿ya? Para que no se enreden, dice, el fish jumped, quiero decir, the fish jumped quickly from the water. Dice, el pez, ¿cierto? Saltó. Ahí tenemos un verbo, ¿cierto? Jump. Pero en pasado, saltó. Pero hizo un verbo porque es una acción. El pez saltó rápidamente desde el agua. ¿Cómo saltó el pez? Rápidamente, ¿cierto? Entonces, ese es un adverbio porque nos dice cómo él hizo algo. O sea, en este caso, ¿de qué manera él saltó? Saltó rápidamente. Ese sería el adverbio, por eso está subrayado, quickly. Y en este caso dice, the man sat alone. ¿Ya? Otra regla general también es que el adverbio siempre viene después del verbo, ¿ya? Así que eso también lo hace mucho más fácil de entender o identificar cuál es el adverbio. Dice que el hombre se sentó solo. ¿Cómo se sentó el hombre? Solo, ¿ya? O sea, sin compañía. En ese caso, claro, nos está diciendo el adverbio que en qué condiciones se sentó. Solitario o solo, ¿cierto? Eso sería un adverbio también. Entonces dice, un adverbio describe cómo una acción se efectúa. Nos dice cuán seguido, ¿cierto? O cuánto, cuándo y dónde algo se hace. En este caso, Erin ran va a ser el ejemplo, ¿cierto? Erin ran the 5K quickly. How did she run the 5K? Erin corrió los 5 kilómetros rápidamente. ¿Cómo ella corrió los 5 kilómetros? A. Erin. B. Ran o C. Quickly. ¿Cuál sería el adverbio? Si su respuesta fue C, está correcta. Fantástico. Impresionado, ¿cierto? El adverbio en la oración era quickly. O sea, esta palabra, quickly. ¿Y por qué era quickly? Porque nos dice cómo Erin corrió los 5 kilómetros. ¿De qué manera los corrió? Corrió rápido. ¿Ya? Entonces, corrió es el verbo y el adverbio sería rápidamente. Y llegamos a las preposiciones. Dice aquí, a preposition is a word that shows position or direction. Hasta el punto dice que las preposiciones son las palabras que nos muestran una posición o dirección de algo, ¿ya? Some examples are in, out, under, over, after, out, into, up, down, for, and between. Son algunos ejemplos porque hay muchas preposiciones. Dice que algunos ejemplos son, por ejemplo, dentro, fuera, abajo, sobre, después, ¿cierto? Afuera también, adentro, arriba, abajo, para y entre. Recuerden que en español también existen las preposiciones, ¿cierto? A, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde. Y todo eso nos indican, ¿cierto? La posición de algo o la dirección. En este caso, miren,
She worked at her desk. Ella trabajó en su escritorio, ¿cierto? At, o sea, la palabra en, nos marca la preposición y nos dice la posición de algo. The sun was in the sky. El sol estaba en el cielo. El sol estaba ¿dónde? En el cielo, ¿cierto? Esas serían las preposiciones, estas palabras cortitas, ¿ya? Pero que nos indican dónde, ¿cierto? Está algo, o la posición o dirección de algo. Dice, una preposición, nuevamente, para que les quede bien claro, es una palabra que nos demuestra posición o dirección. Algunos ejemplos, bueno, eran en, afuera, abajo, sobre, etc. ¿Ya? Fíjense bien en el ejemplo, dice, I ran towards the school bus. ¿Ya? Hay que buscar aquí cuál es la preposición. I ran towards the school bus. Yo corrí derecho al bus de la escuela. Entonces pregúntale a ti mismo, ¿qué es lo que hice? Yo corrí, ¿cierto? Ahora pregunta, ¿dónde y en qué dirección yo corrí? Y ahí nos queda más fácil. ¿Cuál es la preposición en la oración? Recuerden, yo corrí derecho al bus de la escuela. A, towards, B, ran o C, school bus. Correcto, están en lo cierto, dice towards, ¿ya? O sea, derecho es la preposición de la oración. ¿Saben por qué? Porque nos demuestra la dirección en la que corrí. O sea, yo corrí derecho. Esa es la preposición. Increíble trabajo. Entonces ahora lo que les queda hacer por ustedes en su cuaderno es que escriban las siguientes preguntas y por supuesto las respondan. ¿Ya? La marcan, pueden hacer un círculo en la alternativa que ustedes crean correcta. ¿Cuál es el verbo? Dice ahí, which one is the verb? A, run, B, after o C, ghosts. Segunda pregunta, which one is the adverb? ¿Cuál es el adverbio? A, teen, B, quickly, C, on. Y third question, la tercera pregunta, which one is the preposition? Quickly, space, and towards. ¿Ya? Bueno, ahí les puse un nivel de dificultad porque no les traduje las palabras cada una, ¿ya? Porque en todas las clases se la he traducido, pero esta vez va a subir un poquito la dificultad porque son solo 3 preguntas, ¿ya? Está muy fácil y rápido el trabajo, ¿ya? Así que bueno, esa fue la sesión de hoy. Thank you very much. La próxima semana recuerden que tenemos la clase por Meet, ¿ya? En vivo y en directo. Es a las 2, si no me equivoco, en la tarde. Así que les aviso para que ese día hayan a lo mejor almorzado antes y estén listos y no estén sin almorzar en la clase, porque así no van a poder poner atención. Y no es la idea que estén con hambre. Así que eso, y también para que la anoten en el calendario y puedan asistir el mayor número de alumnos posible, eso quiero decir, ¿ya? Y les comento desde ya que en la próxima clase vamos a trabajar con lo mismo, con las partes del aula, ¿ya? Va a ser un repaso y vamos a hacer actividades en línea. Así que eso, chicos y chicas del séptimo. Espero de todo corazón que se encuentren muy bien. Les mando un saludo muy, muy cariñoso, muy afectuoso y decirles que los echo mucho de menos, ¿ya? Pero tengo la fe de que están bien en sus casitas y que ya nos vamos a poder reencontrar y que todo va a estar bien. Así que eso. Buenas tardes. Bye bye.